Seamos sinceros, hacer diagramas de arquitectura, flujos de CI, CD o mapas mentales toma mucho tiempo. Pero, ¿y si te digo que ahora puedes pedirle a la inteligencia artificial que los dibuje por ti? Hola a todos, bienvenidos a Christian Layton Tech. Hoy vamos directo a la práctica, a configurar el Model Context Protocol o MCP de ScaliDraw. Les voy a mostrar el paso a paso de forma muy clara, tanto en Cloud Desktop como en Visual Studio Code, para que sus agentes tengan superpoderes visuales. Empecemos. Para que estemos en la misma página, este MCP actúa como un puente, le da a nuestro asistente de IA las manos para interactuar con la API de ScaliDraw. Para seguir este tutorial deben tener su Cloud Desktop y su Visual Studio Code en las últimas versiones. Funciona así: la IA procesa tu petición, el MCP traduce eso a las herramientas de ScaliDraw y finalmente tenemos nuestro diagrama. Iniciemos con la configuración de Visual Studio Code. Abrimos Visual Studio Code, podemos situarnos en un proyecto, le damos Command-Shift-P, le damos Open User Configuration en la sección de MCP y va a aparecer la configuración de MCPs de Visual Studio Code. En esta sección vamos a pegar el siguiente código. Este es el MCP oficial de ScaliDraw. Vamos a guardar y enseguida a esto vamos a darle Start. Después de Start y mirar que este estado esté corriendo, ya podemos hacer uso de este MCP. Entonces vamos aquí a cambiar a un modelo, vamos a poner CloudSonnet 4.6 y vamos a copiar el siguiente prompt. Le voy a decir en este caso que lea el código de Terraform de este proyecto y dibuje la arquitectura en ScaliDraw, identifique los recursos, dibuje componentes, conecte los recursos y que le ponga una etiqueta. Vamos a enviar. Lo genial de tenerlo en Visual Studio Code es que la gente puede leer tu código o infraestructura de Terraform o cualquier proyecto y generar el diagrama arquitectónico de lo que ya tienes programado. En este punto estamos viendo cómo la gente interactúa con ScaliDraw directamente dentro de nuestro entorno de desarrollo en Visual Studio Code. Finalmente nos entrega un diagrama en el cual puede ser fácilmente editable basado en este proyecto. Este proyecto es del video anterior en el que gestionábamos la infraestructura en AWS de un proyecto N8N, todo con Terraform. Muy bien, podemos darle en Open ScaliDraw, le damos abrir, Open, Replace My Content. En este caso me está diciendo que yo tenía anteriormente algún proyecto. Ustedes, si les sale este mensaje, pueden darle en exportar o guardar. En este caso le voy a dar reemplazar. Y si se dan cuenta, ya tenemos todo nuestro diagrama, en el cual tienen los Internet User, las subredes, tiene los grupos de seguridad, la VPC, IAM, Event Bridge, todo tal cual el repositorio. Esto obviamente ustedes los pueden editar, ¿sí? Pueden editar las flechas, pueden editar las conexiones, los cuadros, las etiquetas. Entonces, a partir de esto ya es una base en la cual se puede trabajar muy fácil. Continuemos con la práctica para Cloud Desktop. Abrimos Cloud, la versión Desktop, y le damos clic aquí abajo en el usuario y le damos clic en Settings. Dentro de Settings vamos a Conectores, le damos Browse Connectors y aquí buscamos ScaliDraw. Seleccionamos, le damos Conectar y le damos Configurar. En este caso nos va a aparecer esta configuración, le damos en Permitir en este caso y ya podemos empezar con nuestra primera solicitud. Entonces, para este caso le voy a pasar un prompt. Como aquí no está atado a ningún proyecto, yo le voy a decir que me dibuje un diagrama de arquitectura en el cual tiene ciertos componentes de AWS, EKS y bueno, unos flujos asíncronos, cluster, etc. Y vamos a mandarlo. Damos un momento y esperamos. Como tal, miren que aquí se observa que él hace un llamado, una invocación al conector que acabamos de configurar. Miren que casi en tiempo real estamos observando cómo Cloud Desktop está diagramando en ScaliDraw, basado en nuestro prompt. Listo, nos dice que aquí tiene el diagrama de arquitectura distribuido en AWS, nos hace un resumen y esto fácilmente lo podemos abrir en ScaliDraw. Pero antes le podemos también decirle que me reemplace el S3, le voy a decir que ahora me dispare un despliegue desde Terraform para ver si hace la edición correspondiente. Entonces aquí dice reconstruyó la arquitectura reemplazando el almacenamiento con un pylon automatizado. Aquí también le podemos dar Open ScaliDraw, le damos abrir link, igual él detecta pues que hay un diagrama de ScaliDraw previo, le voy a decir reemplazar y aquí está nuestro diagrama. Obviamente pues esto también lo podemos editar, también está teniendo en cuenta la última actualización que le solicitamos.
La IA no solo entiende el requerimiento, sino que ejecuta la herramienta del MSP, organiza los componentes y nos entrega el diagrama. Por supuesto, podemos entrar, modificar los colores, flechas manualmente si queremos ajustar detalles, pero el trabajo pesado ya está hecho. Integrar herramientas como ScaleDraw a nuestros agentes nos ahorra horas de trabajo repetitivo y nos deja concentrarnos en ingeniería real. Cuéntame en los comentarios qué otro MSP les ha parecido útil o cuál quieren que traiga al canal. Si este video les sirvió, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video para seguir automatizando. Un abrazo.